¿Qué tal esta semana de oración? Creo que ha sido un éxito y ha sido muy bendecida. Hermanos, no sabéis lo que os habéis perdido, lo que no habéis estado aquí ayer a las 6 de la madrugada. No sabéis bien lo que os habéis perdido. La gloria de Dios descendió de una manera poderosa. Hubo una reunión de las que hacía mucho tiempo no teníamos. Fue maravilloso, hermanos, fue maravilloso. Hasta tal punto que hemos decidido tener una vez al mes una reunión a las 6 de la mañana para toda la iglesia. Amén. Una vez al mes a las 6 de la mañana reunión para toda la iglesia. ¿Qué quiere decirse? El primer sábado a las 6 de la mañana del mes haremos una reunión a las 6 de la mañana. De todas maneras lo anunciaremos durante la semana para que nadie se confunda. Amén. Creo que ha sido una bendición. Por lo tanto, tengo que seguir trabajando en esto, hermanos. Son varias las personas que se comprometieron la semana pasada a orar 1 hora al día. Quiero saber cuántos se van a comprometer esta semana a seguir orando 1 hora al día. ¿Cuántos de ustedes? Ahora son más de 10 ya. ¿Cuántos de ustedes se comprometen a orar 1 hora al día? Amén, son varios ya. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, necesitamos hermanos y hermanas que oren y ayunen a favor de la iglesia, hermanos? Pueden pedir lo que quieran, pedid y recibiréis, pero principalmente la petición es que Dios avive a su pueblo, levanta a su pueblo y que este pueblo honre al Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ayunar en esta semana? Me conformo con pocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas van a ayunar una vez en la semana, un día en la semana, el que quieran, el que escojan y lo acomodan a su horario. Amén. Por lo tanto, tenemos varias personas que van a orar 1 hora al día en esta semana y tenemos personas que van a ayunar en esta semana. Hermanos, la oración mueve la mano de Dios a favor de su pueblo. Amén. Antes de entrar a este nuevo tiempo que estamos entrando de oración, te ruego que tomes unos instantes para pensar a dónde vas a estar, porque a veces nos metemos en lugares que desconocemos, a veces nos disponemos en lugares que desconocemos, y yo antes de que entremos a este tiempo que está entrando la iglesia de oración, quiero que sepas dónde vas a entrar. Estarás delante del trono. Cuando tú te dispones a orar, quiero que sepas que estarás delante del trono de gloria. Amén. ¿Con quién estarás? Estarás con el Rey de Reyes, hermanos. Estarás con el Todopoderoso. Quiero que seas consciente, antes de que entres en este tiempo de oración, que tengas bien concebido en tu corazón y en tu mente con quién estarás delante del Rey de Reyes. Estarás delante del trono de Dios. ¿Y cómo es Él, hermanos? ¿Cómo es Él? Él es santo. Él es santo y Él es santo. Por lo tanto, concienciate que vas a estar delante del 3 veces santo. Estarás delante del Rey de Reyes. Estarás delante del trono de gloria, hermanos. ¿Y cómo eres tú delante de Él? Tú eres un pecador. ¿Y quién es digno? Él es digno, hermanos. ¿Y quién es indigno? Cuando tú te metes en oración delante de Él, el indigno eres tú. El santo y el digno es Él, hermanos. ¿Y cómo será tu actitud en este nuevo tiempo que vamos a entrar a adorar? ¿Cómo será tu actitud en este tiempo, hermanos? Será una actitud humilde. Vamos a entrar en este nuevo tiempo de oración con una actitud humilde. ¿Y cómo será la actitud de Él, del Rey de Reyes, del 3 veces santo? Su actitud será una actitud de misericordia, una actitud de amor ante todos aquellos que han decidido meterse en oración humillados delante del trono de gloria. Amén. Gracias a quien estarás delante de Él. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados y nos ha dado libre acceso, y tenemos confianza de presentarnos delante de Él sin miedo a ser consumidos. Amén, hermanos. Tengo que decirte en esta mañana, alma que no lucha es alma perdida. Sin esperanza ninguna, hermanos.
Alma que no ora es alma vencida antes de combatir. Son muchos los que se proponen luchar sin oración. Son muchos los que se atreven a levantar espada sin oración. Pero déjame decirte, tu derrota está asegurada. Porque un alma que se dispone a la lucha sin un respaldo de oración es un alma que está diciendo a Dios: yo puedo, no te necesito. Es un acto de rebeldía pretender luchar contra este mundo y las circunstancias que nos asedian sin una vida de oración, hermanos. Todo depende de la oración y no somos conscientes de la importancia que tiene, hermanos. ¿Por qué los cristianos nos consideramos derrotados con tanta frecuencia? ¿Por qué los cristianos nos consideramos en derrota con tanta asiduidad, hermanos? La respuesta es fácil: porque oramos tan poco. ¿Por qué estamos derrotados con tanta facilidad? ¿Por qué sucumbimos a la tentación con tanta facilidad? ¿Por qué nos desmoralizamos con tanta facilidad? ¿Por qué entramos en estados de ansiedad con tanta facilidad? Fácil, porque oramos tan poco, hermanos. Esa es la realidad de la iglesia y la que define en nuestros días, hermanos. ¿Por qué los miembros de las iglesias que somos activos nos hallamos en ocasiones desalentados, alicaídos, hermanos? ¿Por qué? Porque oramos muy poco. ¿Por qué los pastores realmente sucumbimos a la mínima de cambio y abandonamos la lucha en muchas ocasiones, hermanos? Fácil, porque oramos muy poco. Esa es la realidad. ¿Por qué vemos tan pocos que son traídos de las tinieblas a la luz por nuestro ministerio? ¿Cómo puede ser que hoy en día sea una época en la que no vemos los resultados que desearíamos en consecuencia a réditos en almas, hermanos? ¿Cómo no vemos tantas almas hoy que regresan a los pies de Cristo? Fácil, la iglesia ha dejado de orar por las almas perdidas, hermanos. Las almas se ganan de rodillas. Las almas se ganan orando al Padre. Orad, hermanos. Fue uno de los mandamientos que Jesús nos dejó. El Señor Jesús tiene el mismo poder hoy, ayer y siempre. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesús está deseoso de que los hombres sean salvos hoy y siempre, hermanos. Su brazo no se ha cortado para salvar, pero Él no puede alargar el brazo a no ser que su iglesia entre en oración. Yo la semana pasada os dije que la oración es el nervio que hace mover el músculo de Dios. Amén. La oración es el nervio que hace mover el músculo de Dios. Pero si Dios es soberano, pero si Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, sí. Pero su soberanía ha querido Él someter su voluntad a la oración de los hijos. Amén, hermanos. Y hay mucha Biblia para esto. Sin duda la existencia de un cristiano que prácticamente no ore es algo asombroso en nuestros días, pero esto ya no nos asombra. Llevamos el eslogan de que somos cristianos, llevamos el eslogan de que somos hijos de Dios, pero realmente nuestras vidas se caracterizan por la falta de oración. La inmensa mayoría de cristianos apenas tiene idea de lo que significa suplicación. Hoy la iglesia ya no suplica. No vemos esa iglesia como la iglesia de nuestros hermanos, la iglesia primitiva, que pasaban horas y horas suplicando, rogando, clamando a Dios por el pueblo, porque la obra avanzase, por las almas perdidas, por los enfermos, por los perseguidos. La iglesia se caracterizaba en la antigüedad porque era una iglesia de súplica, era una iglesia de oración. Hoy en día somos una iglesia de farándula. Nos gusta mucho el postín, pero no hay una iglesia que realmente viva en lo secreto orando. Nos gusta mucho ser vistos, pero no hay una iglesia realmente orando, clamando al Señor, hermanos. Y muchas de nuestras iglesias no solo no celebran reuniones de oración, sino que sin sonrojarse, hermanos, consideran que no hay necesidad de tales reuniones. Y aún parece para algunas personas que eso es parte del pasado, que los cultos específicos de oración ya no se llevan. Ahora nos gusta el marketing, hacer reuniones donde la gente se pueda sentir activa y se pueda sentir bien. Amén. Hermanos, nunca ha habido tanto resultado en la iglesia como cuando la iglesia oraba, cuando permanecían en oración. Nunca ha habido tanto resultado. Charles Spurgeon tenía el gozo de poder decir que cada lunes por la noche dirigía una reunión de oración a la que asistían entre 1000 y 1500 personas. Gloria al Señor.
Entre 1000 y 1500 personas se reunían una vez a la semana para orar, hermanos. Tenía el gozo. Era la reunión que más le gustaba a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hermanos. Hermanos, hemos dejado de creer en la oración. Pregunto, ¿hemos dejado de creer en la oración? Seguramente muchos de los que están aquí dirán, no, yo no he dejado de creer. Pero déjame decirte, tu falta de oración dice lo contrario, hermanos. No estoy tratando de criticar ni mucho menos de condenar a nadie en esta mañana. Esto lo puede hacer todo el mundo, hermanos. Mi anhelo es despertar entre vosotros un deseo vivo y fervoroso de querer ir de rodillas al altar del Santo. Mi anhelo en esta mañana es que vosotros os humilléis delante del Señor y empecemos a suplicar, empecemos a clamar. Hermanos, los resultados se alcanzan de rodillas, clamando al que todo lo puede, hermanos. Los resultados se alcanzan de rodillas suplicando a aquel que todo lo puede, Señor. Nunca somos tan altos como cuando estamos de rodillas, hermanos. Nunca somos tan efectivos como cuando estamos de rodillas. Y es la menos actitud que hay en nosotros. Es la carencia en nosotros que más es visible, esa falta de rodillas, hermanos. Criticar. ¿Quién se puede atrever a criticar a otro? Cuando miramos en nuestro propio pasado y vemos cuántos periodos de propia vida se han deslizado sin oración, cuántos tiempos hemos pasado, hermanos, sin orar nada, y podemos decir, estoy bien, me encuentro fenomenal, voy a la iglesia, pero si no has pasado ni una hora ni media hora de rodillas, ¿cómo nos podemos atrever a decir que estamos bien cuando la iglesia hoy en día se define por la falta de oración, hermanos? Pero creemos que ha llegado la hora de dar un toque de trompeta a todos los hermanos, a la iglesia. El llamado en esta mañana, hay un llamado de parte de Dios. Iglesia, volveos a la oración, volveros al clamor santo, donde yo me congratulaba y me agraciaba y mi nombre era glorificado a consecuencia de vuestras oraciones. Eso es lo que reclama el Señor. ¿Creemos realmente en el poder de la oración? Porque parece que no creemos. Nuestra falta de oración pone en evidencia que no creemos en el poder que hay detrás de la oración, hermanos. ¿Es la oración realmente hacer mover la mano que hace mover el mundo, hermanos? ¿Realmente es verdadero eso? ¿Tú crees que la oración mueve la mano de Dios a favor del mundo y de la iglesia? ¿Lo crees realmente? Si lo creyeses, estarías de rodillas clamando al Señor de noche y de día. La verdad es que creemos que lo creemos, pero la realidad es que no lo creemos porque nuestros hechos dicen lo contrario. Con 10 minutos de oración calmamos nuestra conciencia, hermanos. Me afectan de veras los mandamientos respecto a la oración que Dios dio. ¿Son válidas todavía las promesas que Dios dio respecto a la oración? ¿Todavía están vigentes? ¿Las crees? ¿Tú las crees? Si tú creyeses cada una de las promesas que hay detrás de la oración, estarías clamando por tu familia, por tu hogar, por tu matrimonio, pero la evidencia de que no las crees es que no oras. ¿Creemos realmente que Dios nos dio? Mira, yo creo realmente que Dios nunca dio una promesa que no cumpliese. Él ha cumplido todas sus promesas, hermanos. Nuestro Señor nos dio 3 grandes órdenes específicas y claras. ¿Cuáles fueron estas 3 grandes órdenes? Claras: orad, id y haced. Estas son las 3 órdenes que nos dejó nuestro Maestro. Orad, id y haced. Y la pregunta es, ¿las obedecemos? ¿Obedecemos estas 3 órdenes que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros? Orad, id y haced. ¿Cuántas veces su orden, haced, es repetida por los pecadores de hoy, hermanos? Parece como si hubiera sido la única orden que Dios dio. Sí, somos tendientes a hacer, pero no a orar. Y déjame decirte, todo lo que hagas sin oración no tiene fruto. Somos una iglesia que nos definimos por la actividad, no por la oración. Pero lo que tiene que definir a la iglesia es la oración, no es la actividad. La actividad es consecuencia de la oración. Y el haced, el fruto de la fe, es consecuencia de una oración constante y continua. Los resultados que tú alcanzarán de rodillas. Cuán pocas veces se nos recuerda, en cambio, orad e id. Y a pesar de todo, hermanos, sin obediencia al orar no sirve de mucho haced ni id.
Esa es la realidad. De hecho, se puede mostrar fácilmente que toda la falta de éxito, o sea, del fracaso en la vida espiritual y en la obra cristiana, es debido a la falta de oración. Se trate de la calidad o se trate de la cantidad. El fracaso o el éxito en tu vida matrimonial, el fracaso o el éxito en tu vida familiar, en tu vida de iglesia, en tu vida, en todo lo concierne a tu vida, el fracaso o el éxito se define por la falta de oración. Tú puedes reclamar a Dios y puedes decir lo que tú quieras. Tu vida de oración es consecuencia de lo que estás recibiendo en estos días. A menos que oremos rectamente, no podemos vivir o servir bien. ¿Cómo te atreves a servir sin oración? ¿Cómo nos atrevemos a servir? ¿Cómo nos atrevemos a evangelizar sin oración, hermanos? Vuelvo a repetir, las almas se ganan de rodillas, hermanos. Esto puede parecer una exageración a primera vista, pero cuanto más pensamos en ello, hermanos, a la luz de las Escrituras, más nos convencemos de que se trata de una afirmación totalmente correcta. Hermanos, en esta mañana, este es el mensaje: despertémonos, iglesia. Iglesia, despertémonos. Mario, despierta, por favor. Despierta, Cristina. Hermano Víctor, despierta. Niurka, despertemos. Blanquita, despertemos. Jóvenes, por favor, despertad, despertad. Es un llamado que Dios nos está haciendo para que podamos ver su gloria. No estamos viendo su gloria porque no tenemos comunión íntima con Él. Es un llamado de parte del Padre para que el pueblo se vuelva a la rodilla, hermanos. Se dan cuenta de que no hay nada que tema tanto el diablo como la oración. Realmente se dan cuenta. Lo que quiere es impedirnos que oremos el diablo, hermanos. No le importa vernos hasta la coronilla de trabajos en la iglesia. No le importa. No le importa ver a un cristiano que está trabajando. No le importa. Ahora teme cuando un cristiano está orando. Esa es la realidad, hermanos. No tiene ningún temor incluso cuando nos ve estudiando la Biblia con diligencia, siempre y cuando dejemos de orar al hacerlo, hermanos. Alguien ha dicho con sabiduría: Satán se ríe de nuestros esfuerzos y se burla de nuestra prudencia, pero tiembla cuando oramos. De nada sirve que te esfuerces si realmente no tienes una vida de oración. Hay gente que tiene la capacidad de hacer mucho en la iglesia. Hay gente que tiene la capacidad de promover muchas cosas dentro del pueblo de Dios, dentro de la obra del Señor. Pero déjame decirte, una vida sin oración no es vida. Nunca olvidemos que la mayor cosa que podemos hacer por Dios es orar. Y no debes de olvidar esto, hermanos. Porque podemos realizar mucho más con nuestras oraciones que con nuestras manos. Debemos de entender que podemos llegar más lejos a través de la oración que a través del hacer cosas, hermanos. Y es lo menos que hacemos, hermanos. Es el área menos trabajada por el cristiano. La oración es omnipotente. Esta afirmación la leí ayer de un hombre de Dios. La oración es omnipotente, puede hacer nada menos que todo lo que puede hacer Dios. Cuando nosotros oramos, Él obra. La oración es poderosa. ¿Lo crees? ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? ¿Y cuánto tiempo pasas orando? Todos creemos que sabemos orar, pero quizá la mayoría deberíamos de clamar, como los discípulos hicieron un día: Señor, enséñanos a orar. En su último mensaje, el Señor les dejó a sus amados, antes de pronunciar la más conmovedora de todas las oraciones: ¿qué es lo que deseáis? Os será concedido. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Creemos lo que dijo realmente? Debemos de creerlo. Si creemos la Biblia, debemos de creer las afirmaciones que Jesús dijo sobre la oración. ¿Por qué no leemos otra vez con calma lo que Jesús dijo? Y si realmente lo creemos, ¿por qué no entramos en este tiempo de oración y lo ponemos por obra, hermanos? En la víspera de su pasión y muerte, es un mensaje de despedida. Leámoslo, hermanos. Juan capítulo 14, versículo del 12 al 14.
Dice la Biblia, la palabra de nuestro amado del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Se podría decir algo de un modo más claro y simple, hermanos? ¿Se podía decir algo tan importante? Lo está diciendo Jesús antes de ir a la cruz. Lo está diciendo Jesús antes de su partida, antes de ir a la muerte. Está diciendo estas palabras. Este es el mensaje que les quiere dejar a sus discípulos. Este mensaje es el que quiere dejar a sus seguidores. ¿Ha ofrecido a alguien en cualquier tiempo algo semejante? Nadie ha podido ofrecer algo tan grande como lo que dejó Jesucristo, hermanos. Qué asombrados deberían quedarse los discípulos. Sin duda no podrían creer lo que estaban oyendo. Todo lo que pidamos al Padre nos será concedido, hermanos. Pero esta promesa es válida también para nosotros. Y quiero que lo leas como si Jesús te lo estuviese hablando a ti directamente en esta mañana. De cierto te digo a ti que me escuchas. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creéis vosotros? ¿Cuántos creéis esta palabra? No la está diciendo cualquiera, la está diciendo Jesús antes de su partida, la está diciendo Jesús antes de su muerte. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice el Señor. Pero esta promesa es válida también para usted y para mí, y para que no haya ninguna equivocación por su parte o por la nuestra. Nuestro Señor se repite a sí mismo unos momentos después, hermanos. En Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Jesús no solo lo dice una vez, sino que enfatiza y lo vuelve a decir. Esas palabras son de una suma importancia, hermanos, y de tal trascendencia que el Salvador del mundo no está contento incluso con pronunciarlas 3 veces. Requiere a sus discípulos que obedezcan su orden de pedir, y lo reivindica en varias ocasiones. En efecto, les dice que una señal de que son sus amigos será la obediencia a sus órdenes en todas las cosas, como hemos visto en el versículo 14, hermanos. Y entonces Jesús repite su deseo de nuevo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Y lo vuelve a repetir. No lo repite una vez, no lo repite 2 veces, no lo repite 3 veces. Se podría pensar que nuestro Señor ha dejado ya bien claro que quiere que sus discípulos oren, que necesita sus oraciones y que sin oración, hermanos, no pueden realizar tampoco ellos mucho. Pero tenemos la sorpresa de que vuelve otra vez Jesús al mismo tema. Y recibiréis para que vuestro gozo esté completo. En Juan capítulo 16, versículo 23 y 24, lo vuelve a repetir, hermanos. Juan 16, 23 y 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nunca había puesto el Señor tanto énfasis en una promesa o en una orden como en esta. Nunca había puesto Jesús tanto énfasis para que los discípulos pudieran interiorizar con claridad esta orden y que la llevasen a cabo. Pedid, hijos míos, pedid y os daré. Esta es la orden que el Señor da. Hermanos, debemos de pedir con todo nuestro corazón. Nos manda que le pidamos lo que queramos. Esta es la mayor de las maravillas.
de la mayor de las promesas que se ha hecho nunca a un hombre. Y a pesar de ello, muchos hombres cristianos no le prestan prácticamente ninguna atención, ¿o no es verdad? ¿Cuántos se ponen de rodillas a pedir al Señor por su iglesia? ¿Cuántos se ponen de rodillas a pedir al Señor por su matrimonio? ¿Cuántos se ponen de rodillas para que Dios salve las almas perdidas? ¿Cuántos están orando hoy en día por los ministerios que están hoy en día sufriendo cárceles? ¿Cuántos se ponen de rodillas a clamar al Señor por un avivamiento? ¿Cuántos se ponen de rodillas para que el Señor les fortalezca? ¿Cuántos se ponen de rodillas y pasan horas en su presencia? La extraordinaria grandeza de la promesa nos abruma, hermanos. Y sabemos que, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Estáis entendiendo lo que dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios hará mucho más abundante y mucho más poderoso aquello que pides. ¿Entiendes? Tú imagínate que tú al Señor le estás pidiendo por una petición. Cuando Dios obra en medio de esa petición, el nombre de Dios es glorificado. Y Él hará mucho más abundante y poderoso eso que pides. Eso es lo que dice la palabra del Señor. De manera que nuestro bendito Salvador da una exhortación final antes de ser prendido, antes de ser atado, antes de ser azotado, antes de ser humillado, antes de que caiga el silencio sobre sus labios, hermanos. Él da esta orden. Juan 16, 26 y 27 dice la palabra del Señor. En aquel día pediréis en mi nombre, y no que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hemos pasado mucho tiempo y con frecuencia reflexionando sobre las 7 últimas palabras de la cruz, ¿verdad? Y hemos hecho bien, pero ¿hemos pasado alguna vez orando y meditando sobre esta invitación de nuestro Señor Jesucristo a orar que no se repite una vez? ¿Sabéis cuántas veces repite este mandamiento Jesús? 7. ¿Casualidad? ¿7? 7 veces repite este mandamiento. De que pidamos, de que oremos. 7 veces lo repite, hermanos. Hoy Jesús está sentado en su trono de majestad, en lo alto. Y tiene en su mano el cetro de poder, esperando a ponerse en funcionamiento a través de la oración de los hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a mover el poder del cielo en la tierra? ¿Cuántos? ¿Cuántos están dispuestos a través de la oración a mover, a través del nervio de la oración, el músculo de Dios a favor de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a pasar horas de rodillas clamando por el pueblo de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a luchar por las almas en oración para que no se pierdan y vengan a los pies de Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a ello? Hay un precio que pagar, hermanos. Él nos manda que nos aprovechemos de sus tesoros. Él desea concedernos, según las riquezas de su gloria, para que seamos reforzados con poder por medio del Espíritu Santo en nuestro hombre interior, hermanos. Nos dice que nuestra fuerza y nuestra debilidad depende de nuestras oraciones, hermanos. Juan 16, 24 nos recuerda que nuestro mismo gozo depende de la oración contestada. El gozo depende de la oración contestada. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, el gozo también depende de la oración contestada. ¿Y por qué no pides y te gozas en ello, hermanos? El diablo nos hace creer que podemos hacer más por nuestros propios esfuerzos que por la oración. Y por eso vemos tanta actividad dentro de las iglesias, pero vemos muy poca unción. Vemos mucha actividad, pero muy poco respaldo. Muchos frutos de plástico que aparentan ser limones, pero no son limoneros.
que aparentan ser uvas hermosas, pero cuando las tocas y te las metes en la boca son de goma, como esas que se ponen en los fruteros, hermanos. Así hay muchos cristianos, de apariencia bonita, pero son de plástico. El diablo nos hace creer que podemos hacer más por nuestros propios esfuerzos que por la oración. Por medio de nuestra relación con los hombres, en vez de ir a la relación íntima con Dios. Buscamos las influencias. Me voy a codear con la hermana fulana o con el hermano perantano. Voy a ir donde la trabajadora social a ver si me conceden la ayuda fulana. Voy a hablar con tal persona porque él tiene influencia con Benito, el de los palotes. Pero no te acuerdas de orar. Pero ¿quién mueve todo en este mundo, hermanos? Si no es Dios. ¿Por qué antes de hacer no oras y no buscas las influencias de los hombres? ¿Por qué no antes de buscar las influencias humanas buscas la influencia de Dios? Si supiésemos cuánto poder hay en la oración, no buscaríamos las influencias de los hombres. Voy a codearme con el pastor, a ver si me pone en un lugar de preeminencia. Eso se gana orando. El servicio no busca el elogio. Aleluya, hermanos. Es difícil comprender que hagamos tan poco caso a la invitación del Señor repetida 7 veces. Invitación, mandato, promesa, llámalo como quieras, pero esto es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos atrevemos a trabajar para Cristo sin pasar mucho tiempo de rodillas? ¿Cómo nos atrevemos a trabajar para el Señor sin oración, hermanos? Si queremos hacer mucho por Dios, tenemos que pedirle mucho. Hemos de ser hombres de oración, hemos de ser mujeres de oración, hermanos. Si nuestras oraciones no son contestadas, es decir, concedidas, porque contestadas lo son siempre, la falta de esa respuesta es por un problema en nosotros, no es en Él. Dios no falla. Amén. Dios responde siempre a nuestras oraciones. Dios se deleita en contestar la oración. Él nos ha dado su palabra que Él va a contestar. Y ten por seguro, ¿cuántos han hecho peticiones en esta semana? ¿Cuántos? ¿Cuántos han hecho peticiones de oración? Yo he hecho peticiones de oración. Espero que tú también. Dios no falla, hay respuesta. El hombre miente, Dios no. Él ha dicho que responde y va a responder a tu oración. ¿Cuántos lo creen? Dios se deleita en contestar la oración. Él nos ha dado su palabra de que la va a contestar. Oh, hermanos, obreros colaboradores en la viña del Señor. Siervas del Señor Jesucristo que estáis aquí en esta mañana. Es evidente que nuestro Maestro desea que pidamos y que pidamos mucho. Él nos dice que le glorificamos cuando le pedimos, siervas del Dios Altísimo, porque sois siervas de Él. Colaboradores en la viña del Señor, siervos de Dios. El Señor está demandando de ti, joven, que le pidas y que pidas mucho, que pases tiempo de rodillas, clamando y suplicándole a Él. No hay nada más allá del alcance de la oración, ya que este es el alcance de la voluntad de Dios, y nosotros no deseamos hacer nada que no esté dentro de la voluntad de Él. No nos atreveríamos a decir que las palabras del Señor no son verdaderas. Sin embargo, la falta de oración pone en entredicho lo que Jesús dijo. Nuestra vida de oración muchas veces hace referencia a que no creemos en Él. Esa es la realidad. Quiero hacerte unas preguntas antes de acabar. Hermanos, ¿qué es lo que nos retiene? ¿Qué es lo que nos retiene a tener una vida intensa de oración? ¿Qué es lo que ha sellado nuestros labios? ¿Qué nos priva de orar mucho? ¿Acaso dudamos de su amor? Nunca. Él dio su vida por nosotros y para nosotros, hermanos. ¿Dudamos del amor del Padre? No, hermanos. Él dio su vida, Él dio su Hijo por nosotros. Y el mismo Padre hemos leído que nos ama. Dice Cristo instigando a sus discípulos a orar. Hermanos, ¿dudamos del poder de Dios? Ni por un solo instante, hermanos, podemos dudar.
¿No ha dicho toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, id, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo ha dicho en Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mi pregunta es, ¿lo dudas? ¿Y por qué no oras? ¿Lo dudas? ¿Y por qué no te pones de rodillas en vez de entrar en estados de ansiedad? Dudamos de su sabiduría. Dudamos de que nos haya elegido. Ni un momento, hermanos. Y sin embargo, son pocos sus seguidores que consideran la oración como algo que valga la pena. Él ha dicho que podemos hacerlo. Hermanos, ¿cuántos se atreven a probar a Dios? ¿Cuántos de ustedes se atreven a probar a Dios? ¿Se atreven a probar a Dios? Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, un versículo que utilizan los predicadores de la prosperidad para arrancar el dinero de la gente. Pero quiero sacar el verdadero contexto de este versículo. Fijaos lo que dice Dios a su pueblo. Esto es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en base al diezmo, ¿vale? Con el pueblo de Israel. Este es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. ¿Cuántos se atreven a probar a Dios? Él ha dicho 7 veces, pedid y recibiréis. ¿Lo hemos leído en la Biblia? Este versículo, esta palabra del Señor fue dicha al pueblo de Israel para que probasen la fidelidad de Dios. Amén. ¿Cuántos se atreven a probar a Dios? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Siempre que Dios hace una promesa, digamos de modo atrevido, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 27, versículo 25. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos confían en lo que ha dicho Jesús relacionado al tema de la oración? Hermanos, no hay arma más efectiva que Él nos haya podido dar. Y es el arma más descuidada. Teníamos que habernos levantado todos las manos para habernos comprometido a orar 1 hora al día. Doy gracias a Dios por los que la han levantado. Quieres respuesta a tu familia, quieres respuesta a tu problema laboral, pero no tienes las agallas espirituales para estar 1 hora de rodillas. Cuando la oración no es algo esencial en nuestra vida, perdemos la preciosa oportunidad de pasar tiempo a solas con el Señor. Y más cuando pasan los días, las semanas y los meses con una oración superficial y religiosa. Siempre dices lo mismo. Y en tal situación se experimenta una falta de fortaleza en el alma y un vacío en el corazón inmenso, hermanos, acompañado de un extraño sentido de intranquilidad, de inseguridad, de zozobra. Yo no sé si esto lo habéis experimentado, pero Samuel sí. Cuando ceso en mi oración, miren, por identidad, por carácter, yo soy muy tendiente a hacer. Yo soy muy activo. Soy inquieto. Yo tengo que estar haciendo algo. No podría estar sin hacer nada. Pero a veces el Señor me ha parado en seco con diferentes circunstancias. Más de lo que hagas tú, Él te quiere con Él. Muchas veces el Señor me ha parado y me ha dicho que no es lo que hagas por mí, que te quiero conmigo. Que no es que a veces hacemos del trabajo de la obra un Dios. Cuidado, que podemos, hay muchas formas de adulterar. Cuando la obra se convierte en un Dios es una forma de adulterio.
no sé si me pilláis, me entendéis. El centro no es la obra, es el Dios de la obra. Obramos para agradar al Dios de la obra. Servimos para servir al Dios de la obra. Pero nada alcanzaremos sin oración. Amén. ¿Saben? Vuelvo a repetir, soy muy inquieto en esto, ¿vale? Pero veo que estamos en el momento propicio, sinceramente, para ver un cambio radical en medio del pueblo. Lo veo, lo siento en mi corazón. Amén. Hasta tal punto lo veo y lo siento que, miren, perdónenme, me voy a contradecir a mí mismo. Había dicho que el mes que viene oraríamos la noche de la madrugada del sábado. Este sábado a las 6 de la mañana oramos. Los que quieran estar, que estén. La iglesia tiene que orar. Este sábado a las 6 de la madrugada estaremos orando otra vez. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver cómo las almas vienen rendidas. Miren, el avivamiento que hubo en Inglaterra no fue fruto de una grande evangelización, que también fue fruto de que una iglesia decidió meterse en oración incesante. Y las almas venían como hormigas al hormiguero. No cesaban de venir almas a los pies de Cristo arrepentidas. Y en aquel tiempo miles de personas se convirtieron fruto de oraciones constantes por las almas perdidas. ¿Queréis ver fruto, jóvenes que me escucháis, en medio de vuestra vida y en medio de todo lo que os rodea? Uniros a nosotros en oración. La oración de los jóvenes es necesaria. Sois el vigor de la iglesia, hermanos. Por favor, humillémonos delante del Señor. Que no necesitamos espectáculos, jóvenes. Que no necesitamos cosas cristotecas ni nada de eso. Necesitamos jóvenes que se humillen y que proclamen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y que clamen al Señor de rodillas todos los días por un avivamiento en medio de su pueblo. Yo quiero experimentarlo. ¿Por qué no? ¿Creemos lo que Jesús ha dicho? Yo lo creo. Y hoy quiero desafiar a la iglesia. Probadme, dice el Señor. Probadme si no lo haré. Si yo lo he dicho y me debo a mi palabra, probadme, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren probarle? Ponte de pie conmigo. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Aleluya, Señor. Tú estás aquí, Padre. Queremos honrarte a ti, Señor. Quiero que emplees 3 minutos. Vamos a emplear. Y concluimos, ¿eh? Pero en este tiempo de 3 minutos, quiero que hagas un compromiso con Dios. Vas a comprometerte con Dios. Señor, desde hoy, ¿qué día es hoy? Día 4 de octubre. Marca esta fecha. Señor, desde hoy, día 4 de octubre, Señor, yo hoy quiero declarar delante de ti que hoy va a ser un antes y un después en mi vida. Señor, estoy cansado de vivir una vida sin resultados, fruto de mi decadencia espiritual, fruto de mi falta de compromiso en mi intimidad contigo. Señor, desde hoy me comprometo a pelear por mi matrimonio en oración. Señor, desde hoy me comprometo a pelear por mi iglesia en oración. Señor, desde hoy me comprometo a pelear por los jóvenes en oración. Señor, desde hoy me comprometo a pelear con el mundo y Satanás por ganar almas y arrancarles del infierno. Señor, desde hoy me comprometo de pelear la buena batalla de la fe en oración, Señor. Y hoy día 4 de octubre, Señor, me comprometo a que esto sea un antes y después en mi vida. Señor, voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar. Señor, voy a sacrificar todo lo que para mí lo tengo como ganancia por causa de alcanzarte a ti, Señor. Y como el apóstol Pablo ha dicho, Señor, yo te creo a ti. Y creo que tú lo vas a hacer. Me voy a volver a ti, Señor, en oración. Quiero que te comprometas ahora con Él. Y que le prometas en esta hora, 4 de octubre, en este día, en este momento, que te comprometas a pelear por tu vida, a pelear por tu matrimonio, a pelear por tus hijos, a pelear por la iglesia. ¿Cuántos se comprometen en esta mañana? ¿Cuántos levantan sus manos
y se comprometen con Dios a levantar altares, altares de oración en sus hogares. ¿Cuántos de ustedes se comprometen en esta mañana a avivar el fuego del pueblo de Dios a través de la oración incesante, incandescente de sus hijos? ¿Cuántos se comprometen a pelear en oración por las almas que están subyugadas, por los hijos de Dios que tienen problemas con ataduras de pecado? ¿Cuántos se comprometen a orar? ¿Cuántos se comprometen a orar por los enfermos para que Dios traiga sanidad? ¿Cuántos quieren pelear esta batalla? ¿Cuántos en esta mañana quieren alcanzar ese compromiso con Dios? Dios te llama a pelear tus batallas en oración. No se trata de tu inteligencia. Dios te ha creado como una mujer con muchas cualidades, pero las cualidades que Dios te ha dado no sirven por sí solas para alcanzar el objetivo para el cual Él te ha creado. Dios quiere que dependas de Él, y en oración Él quiere moverte hacia el propósito que Él tiene para ti. Clámame a mí en el día de tu angustia, dice el Señor, y yo te responderé. Pruébame en esto, dice el Señor. Pruébale ahora al Señor. Te adoramos en esta mañana. Te exaltamos, Rey Santo y Sublime. Señor, proclamamos un nuevo tiempo, un tiempo de humillación. Señor, proclamamos un nuevo tiempo de consagración, de humillación, de adoración, de clamor. Señor, hoy 4 de octubre, aquí hay una iglesia, los del camino, que se compromete contigo a sacrificar el tiempo en lo mejor que podemos hacerlo, que es en estar contigo. Hoy queremos, Señor, pelear en oración por los matrimonios. Hoy queremos pelear en oración por las almas. Hoy queremos pelear en oración por la iglesia. Hoy queremos pelear en oración, Señor, por tu pueblo. Queremos pelear, Señor. Señor, levanta esta iglesia. Aviva el fuego de tu espíritu. Queremos ver tu gloria. Señor, tú lo has dicho en tu palabra y hoy creemos tu palabra. Tú dices en tu palabra, probadme en esto. Sabemos que vas a responder a un pueblo humillado. Señor, gracias. Gracias por esta semana. Bendice a todos aquellos que se han comprometido a estar a solas contigo, a pasar tiempo, Señor, contigo y a pelear la buena batalla contigo, Señor. En esta hora, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Y te ruego una bendición, Señor, sobre todos ellos. Bendícelos y en esta semana guíalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.